Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a seguir viendo estadística. Vamos a utilizar Excel, pero antes vamos a recordar un poco lo que vamos a ver a continuación. Van a ser las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. La media también se conoce como promedio. Entonces, recordamos que nos daban una variable a trabajar, por ejemplo, la edad. Entonces, hay edades que van desde, bueno, podría ser 0 meses, ¿no? Hasta más de 100 años. Se van acumulando en una recta, pero pues con el tiempo se van amontonando. Por ejemplo, si alguien tiene 29 años, varias veces se va a amontonar. Entonces construíamos nuestro histograma, apilábamos hacia arriba todos esos datos. Y del histograma entonces construíamos una curva a la que después vamos a llamarle campana de Gauss o distribución normal como concepto. De esta curva vamos a dibujar una línea recta en el mero centro. Esto de aquí se va a conocer como la media. Como esta curva es simétrica, exactamente está en el centro. Yo creo que de ahí viene el nombre de tendencia central, ¿no? Bueno, esta media se calcula matemáticamente de la siguiente manera. Es una sumatoria muy sencilla. Es una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número de datos que tengamos y pues va a sumar todo x sub i. Y luego lo va a dividir entre ese número de datos para que podamos sacar el promedio. Por eso se saca el promedio. Luego, mira aquí cómo tiene una letra griega que se llama mu. Lo que pasa es que vamos a trabajar con datos poblacionales y datos que van a ser una muestra. La mayoría de las veces no tienes todos los datos poblacionales. Por ejemplo, si te pusieran a contar todos los peces del mar, pues tendrías que tener mucho tiempo, dinero, ¿no? Para poder contar todos los peces del mar. Esa sería la población. Como es imposible hacer eso, entonces sacamos una muestra representativa. Y para sacar la media es la misma fórmula, pero vamos a cambiar las letras para identificarlo. Lo que va a cambiar es que la n mayúscula se va a volver una n minúscula y la mu se va a llamar como x con una barra arriba, x barra. Pero la fórmula es la misma, desde i igual a 1 hasta n y va a ser la sumatoria de todos los datos. Vamos a ver en Excel cómo hacemos ese promedio, cómo lo sacamos. Bueno, aquí en Excel tenemos nuestra variable, que es esta columna, este vector columna que es la edad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una sumatoria y dice que vamos a sumar desde i igual a 1 hasta n. Para empezar, el n es el número de datos que tenemos, o sea, son todos estos. Mira, si me voy aquí abajo, aquí dice cuenta y son 29. Ese es mi n, el número de datos que tenemos. Como pues esto es una muestra, vamos a utilizar la x barra y la n minúscula. Y luego cuando dice que sumemos desde x y, o sea, x1 hasta xn, se refiere a lo siguiente. Este primer dato es conocido como x1, luego x2, luego x3, así sucesivamente. Entonces, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Sería sumar este dato, más este otro, así sucesivamente hasta llegar al final. Pero Excel ya tiene una fórmula que se llama suma, entonces lo que vamos a hacer es que suma recibe un rango de datos desde A2 hasta A30, que es lo que queremos sumar. Ahí tenemos nuestra suma. Esta es mi sumatoria. Pero esa sumatoria había que dividirla entre la n y la n lo vamos a sacar con otra fórmula que se llama contar o cuenta. Cuenta o recuento. Recuento se llama en español. Ajá, recuento. Igual, recibe un rango. Ese rango es el mismo desde A2. Caray, no me dejó seleccionarlo todo. Hasta A30. Aquí no cierra en automático el paréntesis. Y entonces tenemos nuestra sumatoria dividido entre nuestra n, que es el número de datos, y eso lo sacamos con recuento. Sería 54 la media. Pero bueno, para no hacer todo esto de manera manual, Excel pues ya tiene construidas algunas fórmulas, como la siguiente que se llama promedio. Promedio. Aquí se llama promedio, pero nosotros le llamamos media también. Hay que cerrar el paréntesis y nos da el mismo resultado. Bueno, aquí van a ir cambiando los datos cada vez que yo cree una fórmula. Por ejemplo, aquí es 51, para que no te vaya a sorprender la primera vez. Como estos datos están utilizando fórmulas, por eso cada vez que se actualiza se cambian esas fórmulas. La media es 50 y así obtenemos la media. Ahora, ¿qué pasa con la mediana? La mediana lo que va a hacer es lo siguiente: va a acomodar estos datos de menor a mayor, o sea, en orden ascendente. Y por ejemplo, si es un número impar, va a buscar el número del medio.
Ese número del medio lo que hace es que divide los datos, los datos, 50% arriba y 50% abajo. Cuando tenga datos que sean números pares, por ejemplo 30, lo que hace es que toma los dos datos del centro y los divide entre dos, y eso también le da un promedio. Y así es como obtenemos la mediana. Entonces la media sale por medio de la fórmula que vimos, pero la mediana directamente ordenando de menor a mayor. De menor a mayor. Mira, vamos a hacerlo aquí para que no vaya a quedar duda. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí, los puros valores, y vamos a ordenarlo de menor a mayor. Datos de menor a mayor. Entonces aquí tenemos 29 datos. Lo que va a hacer es que va a escoger 14 datos hacia arriba, que serían 13, 14. 14 datos hacia arriba, 14 datos hacia abajo, y este 48 sería nuestra mediana. Entonces eso es lo que hace la mediana. Vamos a borrarlo. También para esto hay una fórmula en Excel, mira. Mediana. Mediana. Y le pasamos nuestro rango de datos. Y aquí está 51. Y por último vamos a ver la moda. La moda es un tipo de frecuencia. Nos va a devolver el dato que más veces ocurra o que más veces aparezca. Y para eso también tenemos una fórmula que se llama moda. Una o varios, porque luego hay varias modas, pero vamos a poner el de uno nada más. Ahí está la moda. Vamos a actualizar los datos nuevamente. Tiene una media de 52 y una mediana de 49. La moda también, 49 es el dato que más veces se repite. Vamos a volver a actualizarlo. Tiene una media de 49 y una mediana de 52. Mira aquí. Ahora vamos a entender estos numeritos. Una vez que a veces no vamos a tener las gráficas, nada más vamos a tener los números para poderlos. De hecho, cuando haces un dashboard, hay muchas personas que solamente quieren ver los números, no quieren ver tantos gráficos, para que puedan tomar una decisión rápidamente. Entonces, si solamente estás viendo los números, ¿qué vas a entender cuando veas la media? Sobre todo la media y la mediana. Por ejemplo, aquí tienen el mismo número. Eso quiere decir que aunque no se forma una campana, como podemos ver aquí en la gráfica, una campana de Gauss así perfecta, la media y la mediana ambos coinciden en el centro porque no hay datos atípicos. Por ejemplo, vamos a poner aquí, en lugar de 66, vamos a poner 150, vamos a poner 150, vamos a poner 150. Estos son datos atípicos porque sí puede ser que haya personas que tengan más de 150 años, pero sería muy raro. Vamos a actualizar los datos y mira lo que pasa ahora. La media dice que es 62, pero la mediana dice que es 55. Entonces, ¿por qué se separó tanto la media de la mediana? Porque como hay datos atípicos, lo que están haciendo esos datos es que están jalando la media hacia la derecha, por así decirlo, o hacia arriba, que es a donde tenemos el 150. Ahora mira, vamos a convertir ese 150, ese 150, ese 150 en 0. Ahora lo que está pasando es que están jalando los datos de la media hacia la izquierda. Bueno, vamos a poner más datos para que se vea más claro. Vamos a cambiarlos todos a 0. Voy a ordenar. Actualizar. Mira, aquí la media es 34. También mira la gráfica, cómo la gráfica se jala hacia la izquierda. Porque estos datos atípicos están jalando la media hacia la izquierda. Entonces, esto es lo que sucede cuando tienes datos atípicos, por eso es importante. O vamos a ver también en el siguiente capítulo qué es que tenga un sesgo una gráfica, porque esto es un sesgo, a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Pues la mayoría de las veces es limpiar estos datos atípicos. Pero, bueno, volviendo aquí al tema de la mediana y la moda, esto es lo que va a pasar. Cuando veas que hay una diferencia entre la media y la mediana, quiere decir que algunos datos están jalando la media, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Vamos a volver a poner 150 para que veas cómo la gráfica se va a jalar hacia la derecha. La gráfica se jala más hacia la derecha. Si lo vuelvo a actualizar igual, se va a mantener hacia la derecha. No importa qué forma tome, pero se va a jalar hacia la derecha, por esos datos atípicos. Si lo ves visualmente en la gráfica. Pero si lo ves aquí en la media y la mediana, la media y la mediana tienen esta diferencia. La media es mayor que la mediana. Siempre que la mayoría de las veces, o esta debería de ser como una regla, si la media es más grande que la mediana, quiere decir que lo están jalando hacia la derecha. Vamos a comprobarlo, vamos a volver todos estos ceros. Y vamos a ver primero
gráficamente que lo jale a la izquierda. Ahí está, ¿no? Jalando los datos a la izquierda. Y luego la media es más chico que la mediana. Entonces esto quiere decir que está jalando los datos hacia la izquierda. La moda es 0, porque es el dato que más se repite, mira. 0. Es el dato que más veces ocurre. Aquí no lo estamos contabilizando, simplemente estamos diciendo que es el dato que más se repite. Pues bueno, estas son las medidas de tendencia central con las que vamos a empezar a trabajar. La media, la mediana y la moda. Espero que te haya servido. Espero que te haya ayudado. Para todos la luz, para todos todo.